contrataciones directas. ¿Por qué no se, las contrataciones se tienen que hacer por licitación pública? Muy sencillo, porque tienen una publicidad tal que no puede haber, digamos, ni sobreprecios ni coimas. Está todo armado para que sea todo decente y correcto. Pues ellos usan la universidad, y lo hicieron en todos lados, porque cualquier universidad les venía bien, las del conurbano, en cantidades hicieron negocios con ellos. Yo conozco fábricas o establecimientos que tenían todo armado para presentarse a las licitaciones, por ejemplo, de la seguridad. Tuvieron que cerrar, porque se la dieron a las universidades, coimeando al hombre de la universidad, dándole chirolas para coimearlo, también eso es maldito, para ellos llevarse la parte del sobreprecio y de las coimas, la parte gruesa de todo esto. Y eso, esa universidad, acá decía uno de los periodistas el otro día, que la plata que sacó, ¿cómo le llamaban a estas universidades que inmediatamente se transformaban en los puentes para hacer las licitaciones, para evitar las licitaciones y hacer contratación directa? Le llamaban plataductos. Fíjate vos que es una palabrita que se me dijo. Lo usaban para cualquier cosa, hasta para pagar el caché de Andrea del Boca. Hasta esa, viste que Andrea del Boca conseguía grandes sumas de dinero por cualquier contratito que le hacían, ¿no es cierto? Pero en cantidades brutales. Bueno, esa fue la que hicieron más famosa. Pobre chica, tuvo que pagar por muchos. Esto de pobre chica viene al caso porque a uno le da compasión que la gente sufra, claro, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos observando a Devido. Es triste verlo, escucharlo a Devido. Tiene que entrar a buscar golpes bajos y le salen mal. ¿Por qué no lo ponen como ejemplo? Que el cuñado del Minichelli, es decir, el hermano de la esposa siempre fue síndica de Devido cuando él era ministro. Eso fue increíble. También lo decíamos todo, por eso seguían así. Y el hermano Minichelli, antes de entrar en juicio y en las acusaciones, ¿qué hizo él? Se fugó, desapareció del mapa, no se supo más de él, no volvió ni a salir ni a volver a asomar la nariz por acá, ni se sabe dónde está. ¿Estaba muy comprometido? Sí, estaba muy comprometido, pero no habíamos visto nada todavía contra él. Así que quiere decir que es un delincuente de alto vuelo por la manera en que se fugó. Y ahora, Devido es un sujeto que ya sabemos que él está muy enredado y demasiado comprometido y debe sufrir unas pesadillas enormes al darse cuenta que él puede caer en las rejas de Ezeiza o de cualquier otro lugar por demasiado tiempo preso. En la cabeza de Cristina y de Devido todo el día esa conciencia sabe que les puede tocar. ¿Y por qué no les puede tocar? Porque no ha habido gente en el mundo que no haya pagado sus culpas de alguna manera. Algunos tuvieron la cárcel y el sufrimiento dentro de su cabeza, que es la conciencia. Pero ellos no tienen esa conciencia ni de arrepentimientos. La conciencia que les falta es la de observarse a la gente y por qué no ser igual que la gente, todos honestos y correctos. Ellos tenían plata para ganar y tener un buen pasar, con los sueldazos que cobraban en los gobiernos que ellos ganaban. Bueno, yo no lo entiendo, pero ya sé que esto está avanzando todos los días, porque todos los días, ahora les ha tenido la suerte de que el juez Luis Rodríguez es un sujeto que le han descubierto una simpatía nazi. ¿Qué tiene que ver esto? Ser nazi no es un elogio para nadie. Ya sabemos que el que es nazi es porque está a favor del holocausto, cuando quisieron extinguir una raza entera de personas de acá, de toda la humanidad, los nazis, y eran sujetos demasiado bestias los nazis, como para tenerlos ni siquiera por simpatía, porque el que piensa como Adolf Hitler, que yo sepa desde que yo he nacido y no hace tanto tiempo, digo la verdad, hablar del nazismo era lo peor que nos podía pasar, y si nos indicaban como nazis también. Y este juez parece que coleccionaba por amor muchísimos objetos nazis, le han descubierto. El juez Luis Rodríguez, que
sobreselló y quiere salvarlo de la cárcel y de todos los problemas a debido, y comete todos los días una barrabasada distinta, como tantos otros jueces que tiene la agrupación Justicia Legítima que maneja Kirchner, y de la cual esta señora Gils Carbó es una de las principales y más constantes en su manejo de la justicia, y está haciendo cosas muy terribles que lo vamos a seguir analizando, amigos. Yo no quiero continuar por la conversación porque ya yo sé que ustedes tienen muchas cosas para decir, más que la que estoy diciendo yo ahora. Adelante. Marta. Bueno, yo estaba pensando en el tema debido y la corrupción y además están pasando cosas, fenómenos curiosos. Hay mucha información que circula en las redes sociales que es muy interesante de analizar como fenómeno, porque por ejemplo estaba recibiendo una cadena referente a todo esto del juez Luis Rodríguez, en donde transmite esta misma información, pero a través de las redes llaman una movilización y comentan todo esto de que la noticia fue difundida un viernes para testear cómo reacciona la opinión pública, y si la opinión pública no hay reacción, dejarían el fallo en firme, y si hay reacción, la cosa sería distinta, y por eso incitan a que nosotros como parte de la sociedad de alguna manera manifestemos nuestra reacción y nuestro disconformismo con esta decisión de este juez. Es un fenómeno interesante porque están tratando de fomentar una actitud distinta en la sociedad y a través de las redes sociales. Es algo que por lo menos para este momento político, en este momento de la historia del país, es un fenómeno nuevo. Como los análisis de las encuestas y de la opinión pública que está haciendo Jaime Durán Barba, que realmente cada día me resulta más interesante, y que creo que nosotros tenemos que tratar de empezar a pensar la política de otra manera y analizar cada momento con un libreto nuevo, que esta situación de hoy por hoy no es igual a otras crisis. Es una crisis nueva y hay que tratar de leerla como nueva y tratar de entenderla como nueva. ¿Cómo es posible que se les haya ocurrido, aunque sea 10 años atrás, construir una usina de carbón en esta época? El carbón es el más terrible contaminante de la atmósfera que hay. Hemos evolucionado en las alternativas eléctricas con una evolución vertiginosa, que cada una que aparece es más linda que la anterior. No solamente quedó atrás el carbón por contaminante, por fuera de lugar, por una locura, por ser más cara, por ser totalmente costosa por la cantidad de otros combustibles que hay que tener para producir ese carbón, que ya no sirve para nada y es muy anticuado. Y sin embargo, ¿por qué Benigno no está preso cuando en los trabajos, en la época que Néstor era gobernador de Santa Cruz y estaba rodeado por Debido y por Cristina también, cuando aquel famoso accidente que hubo, que se desmoronó un socavón, creo que fue así, y murieron muchísimos obreros, muchísimos o muchos, no sé bien la cifra, pero fueron 14, muchos. Fueron 14. 14. Bueno, 14 muertos. Mirá, si a Macri se le mueren 14 muertos en un incendio que él tiene la culpa, Dios mío, el lío que arman. Entonces ellos no. Siguieron firmes, siguieron tranquilos, nunca respondieron nada, siempre evitaron hablar de ese tema. No fueron ni siquiera socorridos los familiares de esos 14 obreros porque se los echaron en cara en aquellos tiempos, y como siempre ellos, los Kirchner, taparon todo eso. Porque estamos hablando de unas muertes espantosas. Murieron sepultados esa gente. Tenemos que tener piedad por los familiares, cómo habrán sufrido, porque no es una muerte sencilla
esa de caer sepultado por este aparato que sabe cuánto tiempo de sufrimiento habrán perdurado ahí abajo. No se movieron, no hicieron nada importante. Recordemos nosotros lo que hicieron los chilenos cuando tenían circunstancias de estas. La movilización que se hacía. Me acuerdo el presidente Piñera en persona se ocupó de que no sufra ningún obrero y evitaron todos los desastres. Estos no solamente no lo evitaron, generaron una usina peligrosa, inútil, que no sirve para nada, para un combustible que tampoco sirve porque es lo más arcaico que hay, el carbón. Y había que gastar muchísima plata en otros insumos para poner en marcha esa usina. Había que gastar gas en cantidades que yo el día que leí la cantidad de gas que se requería y que había que llevar hasta allá, el problema de la ceniza, pero la cantidad de problemas que traía Río Turbio, y que llegaron al extremo de que Cristina, en una oportunidad ahora siendo presidente, ella realizó una inauguración y apuró todo la terminación, y resulta que inauguró un mes antes de lo que decía, y después lo que inauguró no andaba, ni servía, ni se puso en marcha. Y lo que ella inauguró, por esa inauguración que se apuró, que la apresuró ella, causó unos perjuicios enormes a la obra. Y la obra sigue gastándonos la plata, y la gente dice: ¿quién tiene la culpa de la crisis energética? ¿Quién? La tiene Macri. Mirá, como si Macri hubiera hecho algo en aquellos tiempos. La culpa son estas brutalidades que se hacen. Son dos. Una es esta famosa usina del Río Turbio, que da para hablar muchísimo y meter gente en cana hasta que no aguanten más, porque es terrible. Y la otra es las dos usinas que nacen en el río Santa Cruz, que también tiene... que lo hicieron sin el informe inmediato que había que hacer por el ambientalismo. Lo hicieron sin el impacto ambiental, y hasta todo para ponerle el nombre de los dos gobernadores de Santa Cruz, cosa que tenemos que evitar a toda costa, porque no tengo la menor idea quién era el gobernador Zepernik, pero sí sé quién fue el gobernador el gobernador Kirchner, que pasó a ser uno de los sujetos más corruptos que tiene la historia de toda la Argentina junta y de todos los tiempos. Y no creo que en ningún lado haya otra muestra de corrupción tan grande como Néstor y Cristina Kirchner. Yo lo lamento ser tan fuerte. No me gustaría decirlo ni hacer estas denuncias así como las tengo que hacer. Pero lo estoy observando desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, y cada vez me encuentro con más cosas terribles para denunciar, y que no tenemos por qué quedarnos tan quietos, ni tenemos por qué nosotros seguir aguantando esto. Caramba, es inaguantable con todas las perspectivas y las posibilidades que tiene la Argentina de generar energía, y estar gastando tantos millones y millones de dólares inútilmente en algo que no se hizo ni se va a hacer, y no es viable ni antes ni ahora. Y los Kirchner siempre lo supieron a eso. Pero insistieron, y siempre generando otros nuevos gastos que nos enriquecía a ellos entre coimas y sobreprecios, porque ellos son los reyes de la coima y el sobreprecio. Ojo, la corrupción vamos a poner una fecha cualquiera, 20 años atrás. La corrupción que se conocía era la de la coima, cuando un tipo, por favorecer un trámite, le daban un porcentajecito, el 2, el 3%, que cuando son cifras muy grandes era una barbaridad la coima, pero no. Con debido se puso de moda el sobreprecio, es decir, el peso lo aumentaban un 10%, un 50%, se lo repartían entre todos ellos. Eso es una barbaridad el nivel de corrupción al que llegaron. Claro, ¿cómo no van a tener dónde poner la guita? La guita en efectivo, estaban desesperados por buscaron en el subsuelo de las provincias de Santa Cruz, poner la guita, hasta que se dieron cuenta que era muy pringoso el subsuelo, y la humedad le podría los billetes, se los perjudicaba. Entonces ya de ahí probaron con el convento, probaron cuántas veces para dónde poner la guita. El loco de Josecito, el día fantástico, que es el más grande escándalo de la vida de los seres humanos, desde un gobierno, arrojar los bolsos con 9 millones de dólares por un ligustro que creo que habían alambrado a un convento. Una tapia. Ajá, lo pescaron total. El pobre Josecito López está todavía en cana llorando ahí, pobre tipo que él se prestó desde luego, fue el secretario de Obras Públicas que hizo todas las que quiso. Y hay otro factor corrupción que, claro, lo taparon los otros, son tan gruesas, tan groseras. Kirchner tenía
la idea tuvo de ponerlo a su ministro de Transporte, secretario de Transporte. ¿Te acordás de Ricardo Jaime? Sí. El de los cruceros, que tenía cruceros. Él, meses antes o años antes, no tenía quien le pagara una pensión en la Avellaneda y después tenía cruceros. No, encima te cuento más. Punta del Este. Lamentablemente el fallecido Momo Venegas, el secretario general de la UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina, la UATRE tenía un hotel enfrente de la sede de su obra social, que es Osprera, en la calle Reconquista. El antiguo Italia Hotel Romanelli pasó a ser propiedad de la UATRE, y cuando Jaime llega a Buenos Aires y no tiene un peso en el bolsillo, no sabe dónde alojarse, el Momo Venegas le da una de las habitaciones en su hotel para que él pudiera alojarse allí y hasta que encontrara otra vivienda. Después encontró una vivienda fastuosa en la Avenida Libertador, y Jaime era tan puntilloso que hasta notaba la plata que gastaba para el alpiste del Canario. Por eso cuando le allanaron la casa pudieron saber en qué había gastado todo su dinero, y que por supuesto no puede justificar. La cuestión es que cuando se inauguró esta usina de Río Turbio funcionó 20 días y tuvieron que parar todo. Un papelón, pero no papelones, descaro increíble. Estos siguen imperturbables. Yo nunca le vi, a salvo ahora, nunca le vi cara de preocupación antes a Julio De Vido. Lo veíamos a cada rato, permanentemente. El superministerio de él fue hecho exclusivamente para la más colosal aventura de coimas y sobreprecios que hemos podido ver nosotros en la historia, porque también Odebrecht es muy grande, gigantesco, pero el Brasil también es gigantesco, es una proporción que estamos observando, pero lo de acá nunca va a ser comparado con ninguna parte. Este grado de escándalo, de corrupción es tremendo y no podemos continuar así, porque esto tiene que seguir, y la justicia tiene que funcionar, no un juez trucho del kirchnerismo como es Luis Rodríguez, que no hace mucho tiempo empezó como juez y le descubrieron que él había copiado el examen que dio para hacer oposición con otros candidatos a jueces. No, él había recibido de antemano las preguntas que le iban a hacer. Así fue, pero yo leí que se copió. Entonces, lo que vos decís, por ahí él recibió de antemano las preguntas. A los jueces les hacen un examen, porque cuando uno tiene que quiere acceder a un cargo más alto, tiene que volver a rendir examen, y el juez Rodríguez, que había sido secretario, había sido juez después, cuando lo ascienden al cargo que tiene ahora, cuando pasa a ser juez federal, tiene que dar un examen. Y se dice que ese examen le pasaron por antemano las preguntas que le iban a hacer para que las pudiera contestar convenientemente. Se dice, algo más que se dice, cuando yo me enteré de esto, era clarito todo eso, salió en todos lados, y nadie lo conocía a Rodríguez todavía, y más aún que Rodríguez no es un nombre, un apellido rimbombante de acordarse, porque Rodríguez, hay miles de Rodríguez en el país y no cualquiera se olvida, ni la cara le recuerdan a Rodríguez, que se tapó muy bien él después de todo ese papelón que hizo. Pero él siguió y está de juez, y es un juez importante, y ya vemos cómo quiere hacer tambalear el país en este momento, donde no permite ni que sea detenido ni siquiera juzgado, y si está juzgado debido, ya sabemos que lo van a arreglar como ellos acostumbran a hacerlo. Así que es tremendo, basta. Sí, yo estaba pensando en una cosa, ¿no? Estaba tratando de pensar en el tema corrupción y cómo podríamos diferenciar. Me hacía una pregunta. ¿Podríamos de alguna manera diferenciar la corrupción de la época de Menem de la corrupción de la época de Kirchner? ¿Cómo la podemos diferenciar? No. Y pensaba a grosso modo, primero pensaba, bueno, hay una corrupción más inteligente que otra. ¿Y por qué pensaba en más inteligente? Porque lo que vos decías es cierto, Kirchner subió la apuesta, pasó de la comisión al sobreprecio. Pero en realidad yo creo que subió más la apuesta, pasó del sobreprecio a sustituir al que hace el negocio. Y esto ya es una subida de apuesta muy importante, porque sustituyó al que sabe hacer el negocio, o sea, al que sabe. Es decir, solo así se entiende este tan mal negocio de Río Turbio.
que, digamos, en lugar de poner un técnico que realmente diga, bueno, realmente esto es algo que es un buen negocio o no es un buen negocio, sustituir a un intelectual o a un conocedor del tema es todavía más grave, porque implica que eso está condenado al fracaso. Es decir, es muy diferente de las comisiones o de lo que puede haberse quedado Menem con las privatizaciones. Porque Menem, en aquel caso, uno puede acusarlo quizás de haberse quedado con una parte del negocio, pero lo que sí hizo fue contratar gente realmente capacitada para hacer esas privatizaciones. Y las privatizaciones en sí estuvieron bien hechas. ¿No? Entonces, ahí hay un tema de, digamos, de desvalorización de lo que significa el conocimiento del negocio. Sí. Eso es algo que es superior en corrupción, no sé cómo expresarlo. Estos son corruptos, totalmente. Pero nosotros, ¿por qué en el ambiente del capital privado no hay corrupción? En el ambiente propio, aparte, lo dejamos aparte del capital público. Capital del Estado es el que da para la corrupción, porque claro, parece que el Estado no existiera el dueño, no se sabe quién es el propietario. En cambio, si un comerciante o industrial privado no tiene buena imagen, perfecta imagen, no puede trabajar porque lo mata la competencia. Porque enseguida todos se van al competidor de él que tenga fama de serio y de buena persona. Claro. Yo pienso que porque paga con su capital. En el capital privado, si hace un mal negocio se funde. En el capital privado siempre hay seriedad y buena fe y competencia, y eso es fundamental porque el negociante privado, que se lo conoce como trucho o como travieso de estas cosas, no hace carrera. Enseguida la misma gente, sin decir nada, ni hacer escandalete, ni hacer un juicio, lo van marginando y se termina. El capital, el privado, que yo dije travieso porque es una forma simpática de llamarlo, ojo, no corrupto. El privado corrupto, ya sabemos que pasa eso. Ahora, el tipo del Estado, no, porque cuando tiene agarrado el Parlamento, toda la gente del Congreso, los funcionarios amigos de él, por todos lados tienen esas manijas, pasa lo que pasa con estos tipos, que se cebaron, los Kirchner se cebaron, no porque eran mejores y más buenitos en Santa Cruz, no tuvieron mejor oportunidad porque Santa Cruz era robar hasta acá, un límite bárbaro porque era una provincia chica, con muy pocos habitantes y pobrísima, que nunca nadie hacía algo para levantar la provincia, que es riquísima, lindos paisajes, muchas costas, nada, pero con ellos no es más que un ambiente de lágrimas. Sí, así vamos ¿Por qué me señalabas la hora, Hugo? Porque ya son las 9:33. Entonces le pasamos y tenemos que pasar a la tanda. Hacemos bien. Una pausa y volvemos y seguiremos hablando del tema Río Turbio. Amigos, continuamos con la aventura del desarrollo. Justamente yo acá tengo una gran persona y colaborador, pero que es el tipo que se la sabe todas, que es Hugo Kremer, que siempre que hablamos de cualquier cosita que sea difícil de entender, lo miramos a él y él nos da la solución. ¿De dónde la saca? No sé, porque sabe mucho el tipo. Decime una cosa, porque que de estas cosas conoces bien, ¿verdad? Pues fíjate que hemos logrado algo que mucha gente lo criticó, pero no, es en primer lugar el gran índice de que el país está bien visto en el mundo. Y estar bien visto en el mundo significa que podemos hacer cosas extraordinarias y recibir las inversiones que estamos esperando, porque mientras no desaparezca Cristina del todo, si no le dan una gran paliza en la elección, va a seguir molestando. Entonces los inversores, claro, no quieren venir a Argentina porque tienen ese terror. Cristina es terrorífica donde se la exhiba. Y quien le habla a la gente de afuera sobre Cristina se horrorizan, menos acá, que tiene seguidores, y claro, ¿cómo no va a tener seguidores? Si muchos se han enriquecido siendo seguidores de Cristina, pero no tantos tampoco, ¿no? Pero fíjate la cosa, si tuvimos la suerte con Macri de movida de tener un préstamo a 100 años de tasas bajas, el 7,9 como bono en dólares es una pavada.
Acordémonos cuando el peor negocio que hizo ya voy a emplear un término con bronca, crápula iba a decir, de Kirchner. El peor negocio fue cuando devolvió como desendeudamiento la plata que se le debía al Fondo Monetario Internacional. Bueno, que era un 4,5% de interés. ¿Eh? Con un 4,5% de interés. La tasa. Para darse vuelta, una vez que desendeudó y le devolvió eso con gran teatralización para tener votos de la izquierda, lo armaba todo esto, y después va a visitar a Chávez, y con Chávez consigue la misma cantidad de guita, pero al 16%, que es muchísimo más. ¿Cuántas veces más hubo? Sí, es 4 veces más. Bueno, pero con otra diferencia. Chávez le hacía de gente privada el préstamo, y muy alto, muy grande. Pero esos no tienen mucha piedad cuando son gente privada, justamente cuando se los debe un Estado. Y resulta que, como el Estado está exento, porque no lo pueden ejecutar porque un Estado es soberano por 2 convenciones del siglo XX, que nosotros esas convenciones internacionales tuvimos mucho que ver, por suerte, y estamos exentos de pagar el capital. Yo me canso de decir esto, que la gente lo entienda de una vez. El Estado, con pagar los intereses, puede seguir acumulando deudas y deudas y deudas que el capital no lo va a deber nunca, ni lo pueden ejecutar nunca porque es soberano, nada menos. Entonces, si nosotros el otro día con lo de Menem, esos millones de dólares, exagero, ¿cuánto fueron los del préstamo? A 100 años, cuando a la Argentina no le daban ni por un día, y había que ir a cruzarlo a Chávez con la coima que se llevó ahí, Kirchner, indudablemente coima que mandó Chávez y Kirchner, los dos juntos esta vez jugaron a eso, ¿no es cierto? Bueno, ahora, si nosotros sacamos plata a 100 años con estas tasas tan bajas y usamos esos 100 años para algo muy emergente, muy importante en este mismo momento, que nos cambia la vida a todos los argentinos, es decir, reducimos todos los impuestos y la carga fiscal brutal que hay contra este país, porque los degenerados Kirchner no se les ocurrió nada mejor que aumentar los impuestos a lo loco por cualquier cosa, impuestos de toda clase. El pobre infeliz que come un sándwich y compró un sándwich porque tenía hambre está pagando impuestos, porque el IVA está incluido ahí. Por todos lados se pagan impuestos. Pero es tan grande la carga tributaria, tan grande, que estamos... Acá acabo de leer uno de los mejores economistas del país, que tenemos para una década para bajar los impuestos. Quiere decir que estamos tan agarrados con la locura que hizo Kirchner de meter, entre otras locuras, ¿no?, tanta cantidad de impuestos que ahora en 10 años no lo vamos a poder terminar ese cáncer. Yo digo una cosa: si se saca la guita esta y se bajan los impuestos para que no quede tan desamparado el fisco como lloraban los kirchneristas cada vez que se les decía algo de sacar este impuesto, de reducir el otro, ellos salían a defender los legisladores kirchneristas. Ojo, todavía lo hacen, y es lo que está justamente generando el malestar de la gente, porque esto no es que la gente esté mal porque suben las tarifas las regalaron, hicieron las cosas más brutales de los Kirchner, y después cuando hay que ponerse al día, son los primeros en chillar y acusar a Macri de que todo esto lo hizo Macri. Bueno, entonces acá yo creo que la reducción de los impuestos se puede estudiar con financiación externa, ya que ahora sí la tenemos, ya no somos el paria. Y la Argentina era un paria internacional, nadie le prestaba un mango en la época de estos locos, Cuidado, por algo decían cambiemos, y es cierto, ya empezamos a cambiar en el momento que los Kirchner no están en el gobierno. Ahora decime algo al respecto. Yo te dije que te lo hacía vos a modo de pregunta. Bueno, Ernesto, la cuestión es la siguiente: nosotros tenemos que poner la casa en orden, ¿no? La Argentina tiene que volver al orden, y el problema que tiene Macri en este momento, no tiene mayoría parlamentaria, es decir, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado tiene una mayoría que sustente sus propuestas, siempre tiene que ir a conseguírsela. Bueno, tiene 8 años de experiencia de hacerlo en la legislatura, donde de 60 diputados el macrismo siempre llegó a tener como máximo 28 y tenía que arreglar con otros bloques cuando querían sacar alguna ley importante. En este caso es lo mismo, pero ahora tenemos las elecciones de medio término, en donde, según las últimas encuestas, Cristina y Esteban Bullrich, como candidatos a senadores, van empatados. Pero la cuestión es la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, la lista del macrismo la comanda Graciela Ocaña, ¿no?, la hormiguita
la hormiguita viajera, la que después fue dirigió el PAMI y después fue incluso ministra de Salud de Bullrich, el que está en la Cámara de Diputados. Bullrich es Senado. Ah, Bullrich es candidato a senador. Ahora te entendí. Junto con Gladys González, que es autoridad de la CUMAR, y la primera en la lista de la Cámara de Diputados es Graciela Ocaña, seguida por Toti Flores, ¿no? El dirigente social que tiene una gran obra en La Ferrer, en La Juanita, donde le da trabajo a mucha gente y no recibe subsidios del Estado. Todo lo que él hace son de donaciones privadas y lo que sale de los productos que venden pan dulce y venden otros productos más, y con eso mantienen su cooperativa. Ellos son los dos que comandan la lista en la provincia de Buenos Aires, pero ahora en las encuestas esa lista recibe el 38% de las preferencias, mientras que la lista encabezada por esta chica Vallejos, esta economista que defendió a Vudú, lo primero que hizo cuando la nombraron candidata fue defender a Vudú y metió la pata hasta el caracú, ¿no? Rima con Vudú. Bueno, esta chica solamente saca el 28%. Entonces, ¿eso qué significa? Que posiblemente en la Cámara de Diputados el macrismo pueda alcanzar una mayoría, lo que es muy importante. Y en el Senado, bueno, aunque si entra Cristina, incluso algunos dicen que es aún mejor, porque Cristina siempre se aisló, siempre se peleó con todo el mundo. Y ella tendría un bloque aislado y el resto del peronismo, para no tener que votar con ella, votaría con Macri. Así que eso es lo que se está perfilando en este momento. Pero lo que también necesitamos una mayoría en la Cámara, en el Congreso, es para poner también en orden las cuentas públicas, porque aún tenemos un déficit fiscal muy alto. En la reunión del G20, que tuvo lugar en estos días, entre el jueves y ayer, ¿no? El 35 y el 8 de julio, y donde Macri todavía está en Hamburgo, ahora lo acabo de mencionar antes, conmemorando la independencia nacional a bordo de la fragata Libertad, publicaron una lista de cuáles son los 20 países que participan. En rigor son 19 países y la Unión Europea como bloque. Aunque algunos países de la Unión Europea también participan por motu propio, como son Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña. Y la Unión Europea prácticamente representa al resto. O sea, 19 países y la Unión Europea forman el grupo del G20, del grupo de los 20. Ahora, mirando cómo son los déficits fiscales de todos estos países, de estos 20, 18 tienen déficit fiscal. Solamente 2 tienen superávit fiscal. Entre ellos, Alemania tiene el 0,8% del Producto Interno como superávit fiscal. Corea del Sur tiene el 0,3% del Producto Interno como superávit fiscal. Todos los demás países tienen déficit fiscal que alcanza, la mayoría están entre el 2 y el 3%. Estados Unidos tiene el 4,4% de déficit. La Argentina tiene el 5,9% de déficit del Producto Bruto Interno. Brasil tiene el 9% de déficit sobre el Producto Bruto Interno. Y Arabia Saudita tiene casi el 17% de déficit fiscal de su Producto Interno por la baja del precio del petróleo. Entonces, nosotros de ese 5,9 que tenemos, evidentemente tenemos que salir, porque no podemos tener a la larga un déficit fiscal eterno, porque nunca vamos a poner las cuentas en orden. Teniendo una mayoría parlamentaria, sí podremos lograrlo. Ahora, ese déficit fiscal es lo que el Estado debe. El déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y gastos. El Estado, quiere decir que el gasto público es el que incide ahí. El gasto público ese gasto incide. Público, ¿por qué razón tenemos que aguantarlo cuando tenemos quién sabe qué cantidad enorme de ñoquis kirchneristas que todavía están en el gobierno? Sí, es cierto. ¿Y por qué no se los despachan? Lo lamento mucho. Pero ellos fueron vivos que disfrutaron la época de Kirchner y se llenaron de plata. Y siguen todavía robando porque el ñoqui no labura ni produce. No, y aparte sabotea. Presente a eso. Aparte sabotea. Sí, Marta. Sí, el déficit, digamos, del Estado en general, yo creo que también tiene que ver mucho con el déficit energético, ¿no? Es decir, eso es uno de los grandes agujeros. Y ahora, en la cantidad de ñoquis, yo había escuchado que hay un proyecto que no se le puede, al cual no se le puede dar mucha propaganda, que consiste en ordenar la administración pública y un detalle muy simple, hacerles cumplir horario. ¿Por qué? Porque el empleado público actualmente está sobreempleado.
muchos tienen 2 o 3 puestos. Si por algún ordenamiento tienen que cumplir los horarios estipulados, ya tienen que renunciar automáticamente a alguno de los puestos. Y eso ya significa, de una manera muy simple, reducir la cantidad de gente. Solamente con cumplir quiere decir que tenemos normas por duplicado y triplicado. Sí, exactamente. Sí, justamente Vallejos, la candidata a diputada que mencioné antes, está ahora cuestionada porque tenía 3 puestos simultáneos en el Estado y solamente se puede tener uno solo. Porque ella revista en planta permanente del Senado, la puso vudú ahí, por eso ella por supuesto le defiende, y aparte estaba en el Ministerio de Economía, tenía algo y tenía algo en otro lugar más. Y tuvo en ese momento 3 puestos simultáneos, así que debe haber mucha simultaneidad, debe haber muchos que cobran 3 sueldos y no asisten a ninguno. Sumarle a eso los impuestos absurdos que hay. Luego, sí, una cosita que quería agregar antes que pasemos a otro tema. El gobierno está haciendo un análisis muy oculto, un poco, pero muy minucioso además, de cómo se adjudican los puestos del Estado. Por ejemplo, para mí es un detalle importantísimo que los hijos de Delía hayan tenido que renunciar a sus lugares por no reunir por no tener el currículum necesario para asumir ese lugar. No tenían secundario completo. Bueno, ese es el tema. Ese era el tema. Bueno, ese tipo de cosas son detalles o cosas que son muy importantes y que pasan desapercibidas, pero que implican que el Estado se está reordenando y está disminuyendo su déficit, pero claro, de manera que no sea demasiado visible como para que no dar lugar a que la oposición diga están despidiendo gente de manera arbitraria. Si no cumplen las condiciones, si no cumplen las condiciones tienen que renunciar. Ahora le desayunamos también que Sabatella, Martín Sabatella, ex intendente de Morón, y el de la AFSCA, que se fue de la AFSCA con un gran escándalo porque lo tuvieron que echar, le tuvieron que prohibir la entrada, se hacía llamar licenciado y tampoco tenía el secundario completo. Qué maravilla. Así que hay personajes como ese, de haber un montón adentro de la administración pública, y esos personajes hay que removerlos, no queda otra. Sí. Bueno, con respecto al déficit y a los costos, en realidad, hubo una noticia esta semana que a mí me parece importantísima, que es que hay un fallo de la Corte Suprema por el cual un trabajador tiene que pagar los costos de un juicio laboral que perdió. Esto es algo histórico, que creo que mucha gente no se da cuenta de lo que significa y que puede pasar desapercibido. Porque acá el tema es que el trabajador está acostumbrado a litigar por cualquier cosa y que, puede ganar o perder, pero nunca pagar los costos. No, nunca tienen costo. Entonces nunca pierde, o sea, puede arriesgar y tratar de probar a ver si consigue algo con total impunidad. Por eso este fallo es tan representativo y tan importante, porque este trabajador que hizo una denuncia de haber sufrido una discapacidad, perdió el fallo porque no se presentó a dar cuenta frente al tribunal médico de en qué consistía su discapacidad. Simplemente no fue la junta médica. Entonces, lo perdió. Porque seguramente la tal discapacidad tampoco existía. Bueno, esto es muy común. Luego la Cámara falló que, está bien, el juicio estaba perdido, pero que los costos los tenía que pagar la empresa que lo había contratado. Y la empresa apeló y la Corte Suprema dijo, la empresa apeló, el trabajador apeló, la Cámara, diciendo de que el trabajador no tiene que pagar los costos porque está en contra de de las convenciones del derecho colectivo y la defensa del trabajo y los derechos humanos internacionales. Por el acceso a la justicia. Dicen que si tiene que pagar los costos no tiene acceso a la justicia. No tiene acceso a la justicia. Y la Cámara, la Corte Suprema
realmente dijo que no, que de ninguna manera el acceso a la justicia estaba ya garantizado con el tratamiento y con el juicio en sí, y que eso no interfería de ninguna manera en esto, y que realmente la negligencia era motivo suficiente para que el trabajador finalmente tuviera que pagar el costo. Esto es histórico, es importantísimo, más en nuestro país, donde yo creo realmente que más allá de los costos, de que suba el dólar, de que el equilibrio económico, y qué sé yo, el tema de lo que significan las leyes laborales en nuestro país es realmente algo que produce una enorme dificultad para el crecimiento y que desalienta las inversiones en todo sentido, y que creo que es algo que no terminamos de darnos cuenta de lo que produce. Además, Marta, también tenemos el tema de la provincia de Buenos Aires, es decir, acorde con las cuestiones laborales, cuando los docentes hicieron paro, siempre los docentes hacían paro, hacían 20 días de paro, 30 días de paro y cobraban el sueldo como siempre. Ahora María Eugenia Vidal les descontó los días que pararon. El docente que paró, que no fue a trabajar, se le descontó el sueldo. Y ahora todos reclaman que les devuelvan ese dinero. Ahora que llegaron a un arreglo para el aumento del sueldo, quieren que les devuelvan ese dinero. Entonces dicen, bueno, sí, les devolvemos el dinero si ustedes recuperan los días perdidos en las vacaciones de invierno. Y eso tampoco lo quieren hacer. Entonces, está muy bien, hay que cumplir la ley. La ley dice, el que hace huelga no se le paga el día. Los docentes hicieron huelga, y entonces el Calavera no chilla, no cobran. El riesgo es ese. Hacen huelga, bueno, ese día no lo van a cobrar. Sí. Después obtendrán su aumento, no lo obtendrán, si será justificado, será injustificado, se determinará después. Pero si no trabajan, entonces no cobran. Y sobre todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Esto es histórico, me refiero a la decisión de María Eugenia y de esto, y que no interfiere con el derecho de huelga, porque no se pierde el derecho de huelga. Lo que cambia es que son las consecuencias. Bueno, uno está dispuesto a tomar una decisión, bueno, tiene que hacerse cargo de las consecuencias que pueda tener su decisión. En Alemania la paga el sindicato. Si van en huelga, el sindicato paga los sueldos. El sindicato. Sí. Hugo, nosotros teníamos mucho interés desde el Mercosur poder integrar toda una campaña con otros países, nada menos que de la Unión Europea fundamentalmente, para poder encontrar un acuerdo de libre comercio. Eso es una aspiración de la Argentina extraordinaria de mucho tiempo, y no hemos podido. Primero por el manejo de las relaciones exteriores del kirchnerismo. Segundo, porque los otros socios del Mercosur más importantes junto con la Argentina son Brasil y Brasil y el otro importante que había, bueno, la Argentina y Brasil, sí. Ellos siempre fueron populistas y no nos permitieron las aperturas, tanto el gobierno de Dilma Rousseff y el Mercosur en general, en la Argentina tampoco, por los Kirchner. Ahora se terminaron los Kirchner, se terminó Dilma Rousseff, que creo que si encuentra un gobierno más tirado a la gente de Cardoso en Brasil, ya estamos hechos totalmente en la Argentina. Y ese Mercosur, en un pacto directo con la Unión Europea, que es lo que está buscando Macri allá, nos pone en una situación óptima nosotros en las relaciones internacionales, pero más que nada al comercio internacional y al libre comercio, porque estos tipos eran proteccionistas y todavía no han aprendido ello, cosas muy elementales desde la época del gran inglés David Ricardo, que era el tipo que muy bien manejaba estas cosas. Las mejores posibilidades había. Se nos aproxima eso, ¿eh? Vamos a ver cómo termina la reunión de Macri en este mismo momento allá. Parece que le va bastante bien por ahora, que ya estamos en la hora. Tenemos este tema del libre comercio, lo podemos elaborar más en la próxima edición, Ernesto, el próximo 16 de julio, cuando nos volvemos a encontrar acá a las 9 de la mañana de 10, porque ahora ya estamos largando los micrófonos para dejárselos a Claudio Chiarutini, que ya está presente aquí con su equipo, que sí, ya llegó y ya está presente con su equipo, y enseguida comienza su programa
Sin saco y sin corbata, que se emite por esta Radio Concepto desde las 10 hasta las 13 horas. Estimados oyentes, les deseamos que tengan un buen domingo, un feliz Día de la Independencia. Es un día invernal, como lo es siempre el Día de la Independencia. Disfrútenlo a su manera. Muchas gracias y hasta la próxima.